una introducción y explicar cómo aparecen las lesiones llamadas premalignas o preinvasoras en cuello uterino, las cuales no dan síntomas y si las tratamos evitamos que produzca cáncer. Se ha demostrado hoy en día que no hay que hacer invasión de cuello uterino sin lesión premaligna primero. Y estas lesiones son producidas por una infección viral. Se ha demostrado que las lesiones premalignas son producidas por la presencia y permanencia de un virus en cuello uterino, que se pega por sexo. Hay una serie de investigaciones y se ha demostrado hasta la saciedad que sin ese virus no hay cáncer. Entonces, fíjese, cáncer de cuello uterino producido por un virus llamado PPH de alto riesgo. La mayoría de los que se contaminan, hombres o mujeres, eliminan el virus solo como mecanismo de defensa, respuesta inmunológica. Eliminan el virus. Solo en aquellas personas que el virus no es eliminado, producen lesiones precancerosas. Esas lesiones no dan síntomas las precancerosas. Si las tratamos, no hace cáncer. Si no las tratamos, avanza a cáncer, que es el problema que tenemos. El doctor Capote hablará de las estadísticas en Venezuela. ¿Y cómo se detectan unos ejemplos de que no tienen síntomas para reconocer el cáncer o si ya reconocer previamente qué es lo que uno busca antes de que se convierta en alguien ya más prácticamente sin que tenga una vuelta loca? ¿Cómo lo detectan? Sí. Igualmente se identifica, por favor. Bueno, soy el doctor Luis Capote Negrín, soy cirujano oncólogo, epidemiólogo, trabajo para el Ministerio de Salud en el área de registro de información de cáncer, que básicamente son las estadísticas de cáncer. Ciertamente es muy importante la pregunta porque al hablar de cuello uterino, que es una patología para la cual hay la posibilidad de hacer lo que se llama una detección precoz mediante una prueba relativamente económica y fácil de realizar, aunque complejo todo el proceso para que la prueba sea efectiva. Esa prueba puede detectar lo que se llaman lesiones precancerosas, es decir, lesiones que se producen en el cuello uterino de las mujeres antes de que sean cáncer y antes de que den síntomas. Y eso es muy importante porque entonces allí se corta toda la cadena de procesos que puede conducir a un cáncer cuyo tratamiento evidentemente es mucho más complejo y además es de riesgo porque puede significar pérdida de la vida si avanza lo suficiente. Eso es la citología. La citología es una prueba que tiene ya más de 50, 60, básicamente como 65 años de uso en el mundo y en la mayoría de los países desarrollados esa prueba logró hacer disminuir la mortalidad por cáncer de cuello uterino de una manera altamente significativa, de tal forma que si en nuestro país tenemos tasas de mortalidad de alrededor de 11 muertes por 100.000 mujeres, hay países donde esa mortalidad está en 1, 1.2 o 2, muchos países. Y hay otros, bueno, donde desafortunadamente está un poco mayor, pero nosotros no estamos muy favorecidos todavía en ese particular. Sin embargo, ha disminuido, ¿no? Ha disminuido la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino porque ciertamente muchas mujeres, tanto en el área pública o privada, se hacen regularmente la citología, acuden a consultas con médicos ginecólogos y quienes les recomiendan o directamente le hacen la prueba y esto pues ha tenido su impacto, pero no todo el impacto que quisiéramos porque lo que llamamos las tasas de cobertura, es decir, qué porcentaje de mujeres en las edades de riesgo está haciéndose la citología, todavía en Venezuela está alrededor de un 50%, o sea, o 40%. No tenemos exactamente la... ¿A partir de qué edad una mujer puede estar expuesta a un cáncer de cuello uterino? Pueden aparecer cánceres de cuello uterino excepcionalmente en mujeres de 18, invasivos me estoy refiriendo, no lesiones preinvasivas. Cánceres observamos esporádicamente en mujeres de 18, 20, 25 años y más lesiones precancerosas, pero la proporción es relativamente muy pequeña y desde el punto de vista de las pruebas para detección precoz es muy ineficiente hacer estudios de citología antes de los 25 años, porque para descubrir una lesión precancerosa en una mujer de 25 años, por ejemplo, hay que examinar miles. En cambio, para descubrirla en una mujer de 35, entre 35 y 40 años, hay que hacer aproximadamente unas 500 a 800 pruebas.
Entonces no es lo mismo hacer 5.000 test de citología para descubrir un caso, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta eso? Que hacer 500 u 800 para descubrir un caso. Por eso entonces los estudios en población tienen un rango de edad que son los rangos de edades productivas. En este caso es 25 hasta los 64 años. ¿Por qué no más allá de los 64 años? En primer lugar, porque tal vez haya un proceso después de esa edad donde la posibilidad de vivir de vivir 10 o 15 años es ya mucho menor. Y también pueden haber coenfermedades. Pero lo más importante es porque disminuye la posibilidad de descubrir en esos grupos de edades lesiones preinvasivas. Todavía hay lesiones invasivas que son lesiones que vinieron de años anteriores y en ese momento es que se manifiestan. Pero lesiones preinvasivas, que es lo que persigue descubrir la citología, ya en esa edad son muy pocas. ¿Cada cuánto tiempo tiene que hacerse una mujer este tipo de test para mantener un control y así detectar a tiempo la lesión invasiva? Esa pregunta es muy importante porque tradicionalmente se recomendaba hacer la citología anualmente, pero por fortuna siempre se hacen estudios poblacionales, es decir, estudios en mucha gente y en muchos países que al final van comprobando cuál es la verdadera efectividad de esos rangos de edad, de esos rangos de periodos de tiempo en que uno puede usar la prueba. Y esos estudios han demostrado que da casi lo mismo hacerla cada año que cada 3 años. Entonces, si da casi lo mismo, no tiene sentido hacerla cada año. En primer lugar, porque es una molestia para la mujer. En segundo lugar, es un costo importante. Y todo el proceso es bien complejo, porque la citología no es una prueba como un examen de sangre, que usted le toma la muestra, espera 1 hora y le dan el resultado. Aquí no, aquí hay que esperar 1 mes o 6 semanas para que venga el resultado, porque la lámina va a un laboratorio, en ese laboratorio procesan un montón de láminas, bueno, tienen todos los problemas que puede haber en el país en este momento en un laboratorio, y finalmente entonces entregan una información, y esa información entonces tiene que ser vuelta a la consulta de donde provino la prueba, y eso puede tardar entonces 2 meses, 3 meses, desafortunadamente en algunas regiones del país podemos decir que hasta más tiempo. Y viene el otro problema, entonces ubicar a la mujer, porque a veces entonces cuando no estaba el resultado y se pierde y hay que ubicarla si el resultado amerita que ella sea evaluada ya para una prueba diagnóstica, que es otra cosa. Entonces, ya no es necesario estrictamente anualmente. No es necesario, salvo que haya alguna indicación médica para hacerlo, es decir, que haya tenido una lesión previa, ¿verdad? O que aparezca porque le hayan hecho una prueba, cosa que no es lo corriente, que le hayan hecho una prueba del virus, ¿verdad? Que es el virus papiloma humano, para el cual también hay pruebas que pueden detectarlo, diagnosticarlo, mejor dicho, la infección, y eso, si es de alto riesgo, pues podría poner a la mujer en un régimen de un estudio citológico más frecuente que cada 3 años. ¿Algo más que quieran agregar con respecto a lo que ha sido el cáncer de cuello uterino? ¿Algún dato interesante o alguna curiosidad que valga la pena llevarle a la sociedad? Bueno, en realidad nosotros tratamos no solo el cáncer de cuello uterino en la reunión de hoy, tratamos además el cáncer del cuerpo del útero, que es otro cáncer, a pesar de que está en el mismo órgano, no está en la misma parte del órgano, y es un cáncer totalmente diferente. Ya ahí las características clínicas y epidemiológicas son diferentes. No es tan frecuente, el más frecuente es cáncer de cuello uterino, que podemos decir que para esta época pueden diagnosticarse alrededor de unos 4.500 casos por año. Pero el cáncer de cuerpo del útero, que tiene 2 partes, de endometrio o de miometrio, ese pueden diagnosticar alrededor de unos 1.000 al año, o sea que es una diferencia importante. Pero también está el cáncer de ovario, que se pueden diagnosticar en Venezuela alrededor de unos 1.000 al año y se mueren casi, si calculamos lo que puede pasar para este año, cerca de 600 muertes produce, o sea, la tasa de mortalidad es alta. El de cuerpo, en cambio, es más baja porque se pueden diagnosticar 1.000 al año y la tasa y la mortalidad puede estar en 300, o sea que es más favorable porque se diagnostica, por suerte, mucho más fácil porque hace síntomas más precoces.
Y también el doctor tocó el caso del cáncer de la vulva, que también hay cáncer de la vulva, es poco frecuente, pero el doctor Jesús Vázquez habló de eso porque es importante su conocimiento para también hacer, ya que está más a la vista, porque eso sí está a la vista, para hacer diagnósticos precoces que evitan grandes operaciones o tratamientos costosos y difíciles. ¿Existen síntomas para ese tipo de cáncer, el del cuerpo del útero y el de vulva? Para el del cuerpo del útero, el principal síntoma que hace que se diagnostique precozmente, como este es un cáncer que por lo general ocurre en mujeres posmenopáusicas, es decir, que ya dejaron de tener la menstruación, y por lo tanto, cuando una mujer que tiene 2 o 3 años, que ya dejó de tener la menstruación, tiene un sangrado, se alarma mucho y casi siempre consulta. Y por eso resulta a veces que eso beneficia en el sentido de que se descubre el cáncer cuando está empezando, y hubo la suerte para esta persona de que, como estaba muy superficial, pues sangró. Entonces, eso es el síntoma. Otros síntomas ya son muy poco ligados directamente a la esfera ginecológica, y entonces son síntomas generales que a veces no se le da importancia. Y de cáncer de vagina, pues de vulva, perdón, le puede hablar el doctor de los síntomas y eso para qué. Yo sí quisiera, no sé si habla doctora y después usted, ¿por qué está aumentando tanto el cáncer de mama? ¿Qué sucede allí? ¿Qué estadística manejan ustedes? Sí, el cáncer de mama ciertamente desde el año 2009 en Venezuela pasó a ocupar el primer lugar, superando al cáncer de cuello uterino. O sea que el cáncer femenino más frecuente en Venezuela en este momento es el cáncer de mama. Y eso ha pasado en la mayor parte del mundo. ¿Por qué? Bueno, pasa por algunas razones, y quiero decirle algo. Cuando uno ve las cifras absolutas, pues por supuesto todo va aumentando, porque si antes éramos 10 millones de habitantes y ahora somos 30, pues va a haber en cifras absolutas mucho más cáncer que lo que había hace 25 años. Pero si lo medimos por la proporción en relación a la población, que se llaman indicadores que se llaman tasa, vemos que el cáncer de cuello uterino está bajando la tasa, pero cáncer de mama está subiendo la tasa. ¿Por qué pasa eso? Si nosotros utilizamos una tasa que se llama tasa cruda, que solamente toma en cuenta toda la población, podríamos decir que está aumentando porque es un cáncer de más edad, y ahora tenemos población de más edad. Pero entonces utilizamos una tasa que corrige las variaciones en la estructura de edad, y entonces nos quita ese elemento, esa variable como elemento y sigue aumentando. La tasa sigue aumentando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué aumenta? Hay varios factores que pueden estar ligados a cáncer de mama, como por ejemplo los factores hormonales. Las terapias hormonales sustitutivas hace 25 o 20 años hicieron que se produjera una epidemia de cáncer de mama, vamos a llamarlo así, en California, porque las terapias hormonales hacen que la mujer se sienta mucho mejor a pesar que pueda tener 60 años, 65 años, se ve más joven, porque esto la ayuda desde el punto de vista de envejecimiento, y le quita lo que se perseguía, que era quitar los síntomas que se llaman del climaterio, es decir, de la disminución de hormona de estrógeno, básicamente. Pero ¿qué pasa con esto? Que también tiene sus riesgos, y uno de los riesgos es cáncer de mama. Entonces aumentó enormemente el cáncer de mama, y empezaron a decir, cuidado con la terapia hormonal sustitutiva, hay que hacerla por un periodo más breve, bien controlada, controlando con mamografía periódica, para evitar ese riesgo que tiene. Entonces vino la retracción del uso de la terapia y bajó un poco la tasa. En Venezuela, ¿por qué está subiendo? Hay una situación un poquito compleja de explicar, ¿verdad? Pero que es bueno decirla porque el público, al fin y al cabo, muchas veces es más conocedor de las cosas de lo que uno piensa. Hay algo que se llama sobrediagnóstico. ¿El sobrediagnóstico qué es? Todos los cánceres no tienen, desde el punto de vista de sus características naturales, de evolución natural, ¿verdad?, el mismo comportamiento. Unos son muy agresivos y evolucionan en corto tiempo. Otros, en cambio, son muy poco agresivos y tardan mucho tiempo en evolucionar, o nunca evolucionan a cáncer que sea clínicamente demostrable, evidente. Eso se llaman
cánceres indolentes. Y eso está demostrado por estudios que pueden existir en casi todos los órganos, en unos más que en otros. Por ejemplo, en próstata ocurre mucho, en mama también un poco, en tiroides mucho más, y así en casi todos los órganos. Los procedimientos como mamografía, que en este caso es para mama, pueden descubrir un cáncer de ese tipo. Pero cuando nosotros lo vemos en una lámina, como lo ven los anatomopatólogos, no hay manera de distinguir, hay algunos marcadores, pero no hay manera de distinguir claramente cuál es el verdaderamente agresivo, o sobre todo los puntos medios, cuál es el medianamente agresivo y cuál es el que no es nada agresivo. No lo puedo saber. Entra en la categoría de diagnóstico de cáncer porque cumple los criterios para diagnóstico de cáncer y va a tratamiento, a veces un tratamiento un poco más conservador porque no muestra histológicamente mucha agresividad, pero nadie puede saber si va a conducir a esa agresividad. Esos sobrediagnósticos son una de las causas por las cuales a veces aumenta el número, pero eso no explica el aumento de la mortalidad. La mortalidad también está aumentando. Entonces puede ser que haya algunos factores que no conocemos que hagan aumentar el cáncer de la mama. Pero hay que estudiar, siempre afortunadamente la inversión en cáncer es bastante alta, buscando precisamente identificar factores que puedan estar ligados al aumento de riesgo de cáncer y controlar. En este momento que sabemos que si una mujer, por ejemplo, hace regularmente actividad física, que si tiene una dieta que tenga suficiente cantidad de vegetales, frutas y no tenga un exceso de grasas y carnes muy condimentadas o muy grasosas, y que además de eso tenga atención médica, es decir, que vaya regularmente al médico, no para que le haga una mamografía todos los años, pero para que le haga una observación y analice sus características de riesgo, posiblemente va a disminuir bastante el riesgo de mama, de cáncer de mama y de casi la mayoría de los cánceres. En el caso del cáncer de la vulva, ¿qué tan frecuente es? ¿Cuál es la tasa? Yo soy el doctor Jesús Vázquez, cirujano oncólogo, laboro en el Instituto Oncológico Luis Rassetti en el área de ginecología oncológica. En esta jornada tratamos todos los cánceres de esfera ginecológica. Como ya se dijo, el primero, cáncer de cuello uterino, es el que tiene la tasa más alta. Posteriormente viene cáncer de ovario, cáncer de endometrio y el cuarto lugar está el cáncer de vulva. El cáncer de vulva tiene unas características especiales porque es un cáncer que no es muy frecuente, pero va elevándose a través que la vida de las mujeres se alarga. Y tiene unas características de que es un cáncer que a veces es oculto porque es más frecuente en las pacientes de edad avanzada, por encima de los 65 años, 70 años. ¿Qué pasa? Que muchas veces estas pacientes ocultan cualquiera de los síntomas, que el principal es la picazón, el prurito que se llama, la presencia de una pelota, una masa que aparece en la vulva, que es la parte externa de los genitales, y ellas van, incluso eso se puede ulcerar, puede sangrar, y muchas veces se lo ocultan a los familiares. Y por eso que el tumor va avanzando y cuando llega a nuestras manos ya tiene una característica de un tumor mayor y de un estadio más avanzado. Y la otra es en aquellos pacientes que a veces van al médico porque tienen una mancha, tienen un prurito y se le indican tratamientos médicos y eso a veces, si no responden, retardan también la presencia de hacer el diagnóstico en forma precoz. Entonces, las características son así un poco ocultas. Los pacientes llegan ya cuando ya ven que sangran, que tienen esta masa grande. Y por supuesto el tratamiento se hace un poco más delicado, un poco más complicado para tratar. Lo ideal, como todo en cáncer, sería tratarlos cuando las lesiones son de tamaño pequeño, pues, en todas las esferas, en todos los cánceres, en todas partes de la economía. Pero va aumentando, estamos haciendo, hay que explorar bien toda el área ginecológica, la pesquisa se da viendo la vulva, observándola, preguntándole al paciente qué siente, qué trastornos tiene y hacer la pesquisa en forma rutinaria cuando... Lo que pasa es que también hay con la cuestión del cáncer de cuello uterino, a veces como hay un espacio, un tiempo en que las personas van
al ginecólogo a hacerse su citología, y hay un momento en la vida en que la pesquisa ahí se detiene por la edad, porque ya ese grupo etario no va a presentar cáncer, muy bajo el porcentaje que presentan cáncer de cuello uterino, y dejan de ir a su consulta ginecológica. Y entonces ahí empieza a aparecer el otro cáncer, y si no van a un médico para que le explore, para que le vea, para que le haga un examen físico, probablemente estas lesiones van a pasar desapercibidas. ¿Y su consejo entonces para las mujeres mayores es que igual vayan a su ginecólogo? Bueno, sí, uno es que hay que estar pendiente de los síntomas, pues si tiene algún síntoma, si tiene algún... Sobre todo uno de los principales síntomas es el prurito, pues. La persona que tenga prurito, que tenga algún tipo de alteración que ella se vea, tipo mancha roja, blanca, etcétera, debe acudir al médico para descartar la presencia de una de estos tipos de lesiones. Es muy fácil hacer el diagnóstico porque eso está a la vista. Casi todos los cánceres de la esfera ginecológica tienen una pesquisa relativamente rápida, pues, ya sea por la citología en cuello uterino, por el sangramiento en cáncer de endometrio, de útero, y por la presencia de alguna alteración en la piel de la vulva en el caso de cáncer de vulva. Entonces, en conclusión, ¿ustedes recomiendan que las mujeres mayores igual, aún después de la menopausia, vayan a su ginecólogo? Eso es correcto, claro. Un dato que yo quería señalar, significativo, es el sobrepeso de las mujeres. Eso. Se ha demostrado que la obesidad es un factor de riesgo, los tumores de mama y del útero adentro, se llama endometrio. Esto es interesante, se ha demostrado que la grasa humana de hombres y mujeres es hormona femenina. Entonces, la mujer tiene su hormona ovárica más la que produce, nosotros decimos, la producción periférica y fuera de ovario. Entonces, la mujer obesa tiene mayor riesgo de cáncer de mama y endometrio. Así como la actividad física, como se llama los capotes, disminuye el riesgo de cáncer de endometrio. La obesidad aumenta el riesgo. Fíjense, por ejemplo, usted va a la playa y ve a todos los gordos, tienen las mamas grandotas. Esa manteca que tiene su cuerpo, pero como femenino, desarrolla. Entonces hay que hacer una campaña para que las mujeres no aumenten de peso. Perfecto. Y con respecto al cáncer de vulva, ¿ha habido casos de mujeres más jóvenes, periodo incluso de 25 años, que hayan tenido aparecido este cáncer? ¿O qué tan raro es? No, en pacientes muy jóvenes no aparece el cáncer de vulva en forma invasora, como lo conocemos, pero sí pueden aparecer algunas lesiones que son preinvasoras, igualito como pasa en cuello uterino. Pueden y eso sí se puede perdurar en el tiempo, y de manera que cuando estas pacientes llegan a la edad, la sexta década de la vida, puede desarrollar un cáncer. Si estas lesiones que de comienzo no se tratan, pudiera en la historia natural le va a decir que más adelante va a presentar, pero en ese momento no, lo que presenta son lesiones preinvasoras. Bueno, un cáncer que no hemos hablado es el de ovario. El de ovario. El de ovario, que bien dijo usted, es el segundo detrás del uterino. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que presenta? ¿En qué momento se desarrolla? ¿Por qué se desarrolla? ¿Y cómo puede hacer la mujer, aparte de ir al ginecólogo, para estar precavida en caso de que aparezca? En el caso de ovario. Sí, ese es otro de los cánceres que también es difícil de diagnosticarlo en forma precoz, como cáncer como tal. Lo más frecuente que nosotros vemos es que puede presentarse una masa anexial. Una masa anexial es un tumor que está al lado del útero, que suponemos que debe ser ovario. Sin embargo, ahí hay trompa, está el ovario y hay otras estructuras. Pero hablando específicamente de ovario, es lo que nosotros vemos en las etapas tempranas, en las mujeres más jóvenes, son mayoría, afortunadamente, tumores benignos. ¿Ves? Que son quistes foliculares, teratomas benignos, puede presentarse algunas neoplasias malignas, que son las neoplasias que se llaman germinales, pero el cáncer ovario como tal se presenta también en edades un poquito más avanzadas. Sin embargo, ahorita tenemos herramientas como el ultrasonido transvaginal o pélvico, que puede demostrar que hay la presencia de estas lesiones,
y el médico inmediatamente activa, si aparece una masa pélvica, ya sea quística, sólida, entonces activa una serie de parámetros para seguir investigando a ver si se trata de una lesión benigna o tiene sospecha de una lesión maligna. ¿Ves? Y entonces se hacen otros estudios, ya sea de imagen, ya sean de tipo de marcadores tumorales, etcétera, etcétera, y vamos progresando en esa área. Es bueno señalar que el cáncer de ovario, donde comienza con los síntomas, Ahora, es silente. A medida que aumenta su tamaño dentro del abdomen, algunos síntomas como digestión pesada, la mujer come se siente muy llena, llenura después que come. Segundo, gases intestinales, eructo. Nadie asocia eso a un tumor maligno de ovario. Y desafortunadamente, cuando está avanzado, la barriga se llena de agua y es un tumor avanzado. Y es cuando generalmente la mujer va al médico. Fíjense que la mayoría de los diagnósticos de cáncer de ovario lo hace el gastroenterólogo. La mujer va al gastroenterólogo por síntomas digestivos. Entonces le coge el tumor y lo manda al oncólogo. El oncólogo, los estudios señalaba vaina y capote, discriminará si es benigno o maligno y decidirá la consulta tomar. Es decir, el examen clínico del eco y hoy en día en sangre tenemos marcadores tumorales. Se mide una sustancia en sangre que orientan hacia la posibilidad de benigno o maligno. Una pregunta, ya que me está hablando justamente de eso, porque yo he tenido dos hermanos, ambas le han dado quiste, gracias a Dios benigno, pero ha sentido un dolor o un malestar, más que todo en la zona pélvica. ¿Por qué no en el tumor, cuando ya es maligno, empieza a crecer, no se genera un dolor a la mujer? ¿O solamente es todo gastrointestinal? Digestivo general, Digestivo general, no genera dolor. En gente joven es poco común que sea maligno. El ovario que es duro como una piedra maciza para funcionar es una burbuja llena de agua que le decimos folículo. Bueno, el folículo que se rompe y ovula, a veces no se rompe y se acumula varias ovulaciones en varios meses. Eso no es maligno. Con los estudios que además pide el médico, como les dije, marcadores tumorales generalmente descartan malignidad, que no son quirúrgicos. Los tumores en gente joven no son quirúrgicos. Sí. Ahora, si sospecha malignidad, tiene que operar, por supuesto. Claro. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. gracias a ustedes. Doctor, yo tengo algo específico que preguntarle. Que llevan ya varias décadas realizándose, ¿verdad?, para la investigación en cáncer, que hay cánceres que están ligados a factores infecciosos, entre ellos virus. Y en el caso del cáncer de cuello uterino, el 99, tal vez el 100%, pero vamos a decir 99, está demostrado que se necesita la infección con el virus papiloma humano para que se produzca, con otros factores que luego ayudan, un cáncer de cuello uterino. O sea, aquí es prácticamente casi el 100%. Pero además de eso, en cáncer de vulva o de vagina, y sobre todo en cáncer de ano, también hay un porcentaje menor, ya no del 99 o 100%, pero sí como del 50, 60 o 70% en ano, perdón, que está ligado a virus papiloma humano. También en cáncer de garganta, está ligado, y de laringe en algunos casos menores. Pero cuando decimos virus VPH estamos diciendo una cantidad de lo que se llaman genotipos, es decir, variedades del mismo virus, variedades genéticas. Así como cuando hablamos de perros, usted pregunta, ¿pero qué raza es? Bueno, los virus son así, igualmente tienen como a pesar de que todos son VPH, tienen un genotipo variable. Solamente los genotipos 16, 18, 35, 45, 32, 33, 35, 48, 52 son básicamente los de alto riesgo, pero hay más de 100 en total, ¿verdad? Se descubrió que una vez que tenemos estos virus que llamamos de alto riesgo, hay pruebas que pueden detectarlo si es de alto riesgo o bajo riesgo. Pero mejor que eso, se logró fabricar vacunas que producen inmunidad
básicamente para los virus 16 y 18, que ellos tienen el 70% por sí solos, ellos dos, el 70% de todos los cánceres de cuello uterino están ligados a estos dos subtipos o genotipos, el 16 y el 18. Hay una vacuna que tiene 4 genotipos de virus porque además agrega el 6 y el 11, que esos no producen cáncer casi nunca, pero sí producen verrugas vulvares sobre todo, o verrugas en el pene, en el varón, que son muy molestosas, que son complicadas de tratar. ¿Qué pasa con los virus papiloma en la mujer? Básicamente por el cáncer de cuello uterino. Que más del 95% de las infecciones por el virus papiloma humano, sea de alto o de bajo riesgo, los mecanismos inmunológicos naturales de la mujer los controlan, que es lo que se llaman, los eliminan, los aclaran. No aparece la infección más porque ya hay mecanismos inmunológicos para este tipo. Lo que importa son entonces una proporción pequeña de mujeres en que la infección se mantiene persistente, se llama infección persistente. Y por eso se consideró que la vacuna era muy importante, porque la vacuna, ¿qué hace? Se pone precisamente en mujeres antes de que hayan tenido contacto con el virus, básicamente. Y por eso se vacuna en niñas entre 9 y 15 años, o sea que es el target, el blanco inicial de la vacuna, aunque puede hacerse después una extensión. Pero básicamente lo ideal es ponerla en niñas que no han empezado actividad sexual, lo cual asegura que no han tenido contacto, sino muy excepcionalmente habrá alguna que haya tenido contacto con el virus. Y eso garantiza, pues entonces ya producir una inmunidad no natural, sino una inmunidad adquirida, que eso a través de una vacuna que se inyecta, se recomienda que sean 3 dosis, pero ahora parece que 2 dosis es igualmente eficiente, según los últimos estudios, de tal manera que muchos países están usando 2 dosis. Y la seguridad de la vacuna, que es lo que más, primero la eficacia hasta ahora para producir lo que llamamos lesiones preinvasivas de alto grado, la eficacia ha demostrado 100%. Las vacunas son eficaces sin duda alguna porque todos los estudios así lo han comprobado. El otro aspecto que preocupa es qué grado de seguridad tiene la vacuna, es decir, si no va a producir otro daño producir la vacuna. Hasta ahora no hay ninguna evidencia científica que señale, y hay, en el último estudio hace pocas semanas que leí, habían ya 72 millones de niñas y dentro de ellos unos pocos varones, porque solamente Australia y otros pocos países están vacunando varones. 72 millones de personas, pues para redondear, que han recibido la vacuna. El número de eventos que se llaman adversos, es decir, de eventos que pueden ser considerados producto de la vacuna, son muy bajos. Y no existe ningún estudio científico que diga que algunos síndromes que han sido señalados como causados por la vacuna sean realmente causados por la vacuna. Porque si se empiezan a analizar niñas vacunadas y se observa que aumentó, por ejemplo, el número de accidentes de tránsito y de muerte por accidentes de tránsito en niñas vacunadas, es difícil que alguien diga, ¿verdad?, que eso es efecto de la vacuna, porque nadie puede pensar que un accidente de tránsito sea efecto de una vacuna. Igualmente, cuando hay eventos de enfermedades, como por ejemplo un síndrome de dolor neuropático que puede presentarse desde adolescentes hasta personas adultas o mayores, y que es raro, pero que se presenta en algo. Si usted observa que hay un aumento de ese evento, de pronto usted puede decir, bueno, eso es causado por la vacuna, pero cuando hace un análisis científico bien hecho, se encuentra con que no, con que igualmente población que no fue vacunada o que no ha sido vacunada tiene una misma cantidad de eventos. Y eso descarta que ese evento sea ocasionado por la vacuna.
Para definir, ¿puede ser aplicada también esa vacuna en hombres? Me dijo que sí en algunos países, no es el target. Sí, puede ser. Ya le dije que habían básicamente dos vacunas, ¿no? Una que tiene 4 genotipos, porque incluye los 2 que producen también verruga, y otra que incluye solamente los 2 genotipos que producen 70% de cáncer de cuello uterino. Recientemente, desde el año pasado, también está aprobada otra vacuna que tiene 9 genotipos. Tiene los 2 de la verruga, que son el 6 y el 11, más el 16 y el 18, y otro de los que más son comunes, tiene 5 más, de los que más son comunes como de alto riesgo. Pero esa no está en Venezuela todavía y apenas está empezando a usarse. Pero para usar en varones se recomienda la de 4. ¿Por qué? Porque ahí tiene entonces agregado, o sea, eso es lo que se ha decidido en los países que la usan, ahí tiene agregado el 6 y el 11, que es un riesgo para varones. Porque el riesgo de cáncer para varones estaría en cáncer de ano y en cáncer de pene, pero en cáncer de pene la proporción ligada a BPH en cáncer de pene es bajo, 30%, 20%, entonces no es tan alto, y además el cáncer de pene es poco frecuente, muy poco, no se compara con el cáncer de cuello. Y el otro factor por el cual podría sugerirse que se vacunara también hombres es porque el hombre es el que transmite, ¿verdad? El que transmite desde el punto de vista de contacto sexual, pero claro, al hombre ¿quién se lo transmitió? Se lo transmitió una mujer, pero por supuesto, entonces vacunando hombres se puede obtener un efecto mayor. Sí. Doctor, ¿se está aplicando esa vacuna en Venezuela? No, esa vacuna posible, no ha sido, aunque tiene ya casi 9 años. ¿Cuántos años tiene, Humberto? Más o menos 9 años que fue aprobada para uso y se empezó a usar en algunos países. La vacuna no había sido aprobada en Venezuela, tardó varios años, se estaban haciendo estudios, se estaba observando lo que pasaba en otros países. Es una vacuna que al comienzo era muy costosa, porque podía costar alrededor de $100 cada dosis, y eso pues es un costo muy alto. Hoy en día esas vacunas han bajado considerablemente y pueden estar en alrededor de $10-12 la dosis. Ahora en lugar de 3 se acepta que se pueden usar 2 dosis, la primera y a los 6 meses la refuerzo. Y eso ha hecho que sea más accesible para los sistemas de salud de países que no son países que tienen un alto ingreso, de aplicar esa vacuna como programa público de vacunación. Entonces, en Venezuela hay la resolución de que comience a ser aplicado a partir del año próximo como un programa público de vacunación para niñas de 9 años. La edad que se piensa que sea útil en Venezuela como la edad reconocida y aprobada mundialmente es de 9 a 15 para empezar. En Venezuela se piensa que es conveniente la edad de 9 años, que la niña todavía está en edad escolar, alrededor de 4º grado, que además ya en ese grado se le ha entregado ya su cédula de identidad, y entonces es más fácil llevar el control de quiénes se están vacunando. Y la escuela, como hay un alto índice de escolaridad afortunadamente en Venezuela, ofrece una oportunidad muy buena para planificar la vacunación y aplicarla correctamente. Y en un volumen importante de población. Genial. Vamos a resumir. En cuanto a todo el tema de cáncer ginecológico, ¿cuáles son los factores que pueden ser los más importantes en el vacuna? ¿Cuáles serían los factores más importantes para los cánceres ginecológicos? Cuello. Sin duda, la edad es importante porque se supone que después de cierta edad hay actividad sexual. La joven que tiene varios compañeros sexuales. El más importante, sin duda, es la presencia del virus de alto riesgo, cuello uterino, el cual, como te dijo Luis Capote Negrín, la mayoría se eliminan con los mecanismos de defensa. Solo aquellas que no eliminan el virus permiten que aparezcan lesiones precancerosas que, si no se tratan, a la larga se habla del cigarrillo, que es un factor también que disminuye la defensa. Y es curioso porque el cigarrillo se acumula en el cuello uterino, sustancias que inducen, que llaman cancerígenas. Y el uso prolongado de pastillas anticonceptivas. También se habla de la desnutrición, pero eso está bastante discutido, porque
sé cómo se puede medir, ¿verdad?, la desnutrición, pero influye. Y yo creo que lo más importante es cuando la joven empieza sexo a edad muy temprana. Muy temprana significa antes de los 18 años. Si tú quieres hablar de otro factor. Sí, cada tipo de cáncer pues se trata de hacer como una especie de una tabla de cuáles son los factores de riesgo más importantes que pueden estar ligados a cáncer. Y el cáncer de cuello uterino, por supuesto, siendo una enfermedad de transmisión sexual, entonces está ligado a comportamiento sexual de la población, básicamente allí. Pero hay los otros factores cooperantes, ¿verdad?, los cofactores que se adicionan, que cuando están presentes pues potencian la posibilidad de que se ocurra el cáncer de cuello uterino. En cambio, cáncer de endometrio, los factores de riesgo ya son otros, básicamente ligados a las hormonas sexuales, que son las que tienen un papel importante, y por eso el doctor Humberto Acosta les explicó que cuando una mujer tiene obesidad, entonces el aumento de estrógeno, de la producción de estrógeno es mayor, y eso la somete a un factor de riesgo adicional. Por otro lado, es un cáncer de más edad, o sea, la edad es un marcador, no podemos controlarla, pero la edad nos va diciendo a qué edad puede ocurrir una patología y a qué edad es raro que ocurra, no que no ocurre, pero que es raro. Entonces debemos buscarla más en las edades donde es frecuente, y son edades diferentes. El cáncer de cuello uterino es mujeres alrededor de los 30 años, 35, 40, cáncer de cuerpo, de útero, es ya a edades mayores de 60 años, por ejemplo, cuando empieza a aumentar realmente. Y el cáncer de ovario también es un cáncer de más edad, pero se ve en casos en mujeres relativamente jóvenes, alrededor de los 30, 35, a veces incluso hasta adolescentes vemos cáncer de ovario, pero no es lo frecuente es que comienza gradualmente alrededor de los 25, 30 y sobre todo hace picos alrededor de los 50, 60.